Era sábado por la tarde en Madrid y yo había regresado antes de lo previsto de un viaje de trabajo. Nadie me esperaba en casa. Abrí la puerta del piso en silencio, con la intención de sorprender a Clara con flores y una cena que llevaba en mente organizar esa noche. Lo que encontré fue otro tipo de sorpresa. La sala estaba impregnada de un perfume que no era suyo, un aroma masculino intenso, amaderado, que no reconocí. No había música, no había ruido, pero sobre la mesa del comedor había 2 copas de vino a medio terminar y una chaqueta de hombre que no me pertenecía. Me quedé de pie, sin mover un músculo, como si mis ojos tardaran en aceptar lo evidente. Avancé unos pasos, tratando de mantener la calma, aunque cada detalle era un golpe directo en el estómago, las luces del dormitorio encendidas a plena tarde, la puerta entreabierta, y el eco de una risa sofocada que venía desde dentro. No quise escuchar más. Con el corazón acelerado, empujé la puerta con violencia. Allí estaba Clara, mi esposa, medio desnuda en la cama. Y no estaba sola. Ese instante partió mi vida en 2. No hubo sospechas previas, no hubo pistas que yo hubiera seguido como un detective. Fue un choque brutal, inmediato, innegable. Y lo peor no fue verla a ella, sino reconocer en su expresión un gesto que yo ya no recordaba haber provocado jamás, deseo puro, entregado a otro hombre. No necesité palabras para entender que la imagen que me había construido de nuestro matrimonio acababa de estallar frente a mí. El ruido de la puerta golpeando contra la pared hizo que ambos se giraran de inmediato. El hombre, un tipo alto, moreno, con el torso desnudo, se levantó sobresaltado, buscando a toda prisa sus pantalones que estaban tirados en el suelo. Clara, en cambio, se quedó paralizada, con la sábana a medio cubrir su cuerpo, sin articular palabra, como si su cerebro no encontrara una explicación rápida a lo que yo acababa de ver. Durante unos segundos, el tiempo se estiró de manera insoportable, y yo permanecí en el umbral, sin decidir si avanzar hacia ellos o quedarme clavado. La respiración se me entrecortaba, el sudor me corría por la frente y mis manos temblaban de rabia contenida. El hombre trató de vestirse mientras murmuraba con voz torpe que no sabía que yo iba a volver tan pronto. Esa frase me golpeó todavía más porque confirmaba que no era un encuentro improvisado, sino algo planeado, algo que había sucedido antes, quizá muchas veces. Lo observé con una mirada que lo atravesó por completo, y él entendió que no tenía lugar allí. Se abrochó la camisa a toda prisa, recogió sus zapatos y salió corriendo sin esperar respuesta. El silencio que quedó después de su huida fue más doloroso que cualquier palabra. Clara intentó hablar, pero su voz se quebraba en un murmullo inaudible. Yo cerré la puerta del dormitorio con un golpe seco y me acerqué a ella. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos de par en par, y parecía debatirse entre llorar o justificarse. ¿Quién era? Le pregunté, con un tono que ni yo reconocí, grave, lento, cargado de una furia helada. Ella dudó unos segundos y finalmente susurró el nombre, Álvaro. No necesitaba más. Un nombre real, alguien concreto, no un extraño cualquiera. Yo lo había visto antes, un compañero de su trabajo, alguien a quien había saludado en una cena navideña sin imaginar nunca que acabaría en mi cama. Esa certeza encendió todavía más mi rabia. Sentí que mi propio hogar se había contaminado, que cada objeto, cada rincón, estaba marcado por esa traición. Me levanté bruscamente de la cama, con el corazón desbocado, y di vueltas por la habitación sin encontrar aire suficiente. Me golpeaba la cabeza con la misma pregunta, ¿cómo, cuándo, cuántas veces? El piso, que hasta ese momento me parecía un refugio, se convirtió en una prisión. Miraba los muebles, las fotos enmarcadas en la pared, y cada cosa me devolvía la imagen de una mentira. Clara se levantó también, temblando, y trató de acercarse para tocarme el brazo, pero la rechacé con un movimiento brusco. No me toques. Dime la verdad, toda, exigí, casi gritando. Ella comenzó a hablar atropelladamente, diciendo que no había sido lo que parecía, que había sido un error, que no quería perderme, que me amaba.
Yo escuchaba, pero cada palabra me sonaba hueca, como si fueran frases ensayadas que en nada coincidían con lo que había visto hacía apenas unos minutos. La imagen de ella entre las sábanas, mirando a otro con un deseo que nunca mostraba conmigo, me perseguía como un martillo. No había disculpa posible. ¿Cuánto tiempo? Interrumpí con un tono seco, casi insoportable. Clara guardó silencio, bajó la mirada y no contestó. Esa omisión valía más que cualquier respuesta. Si hubiera sido la primera vez, si hubiera sido un arrebato, me lo habría dicho. El silencio me confirmó que lo suyo llevaba tiempo, que lo había ocultado mientras yo me desvivía por nuestra familia. Me apoyé en el borde de la cama, hundiendo las manos en el colchón, intentando controlar el temblor de mi cuerpo. Sentía una mezcla de ira y asco, como si no reconociera a la mujer que tenía delante. Ella insistía, repetía que estaba confundida, que no significaba nada, que había cometido un error del que se arrepentía en el mismo instante en que me vio entrar. Yo no creía nada. La sinceridad no aparece de golpe cuando ya te han descubierto, la sinceridad se demuestra antes, cuando aún se tiene la opción de ser leal. El reloj de la mesilla marcaba las 5:15 de la tarde, y cada minuto que pasaba me hundía más en una realidad que no quería aceptar. Había visto con mis propios ojos lo que había pasado, no necesitaba pruebas, no necesitaba espiar teléfonos ni inventar sospechas. La traición estaba allí, desnuda frente a mí, y no podía borrarla. Sentía una necesidad casi animal de gritar, de romper algo, de hacer temblar las paredes para que Clara entendiera el daño que me había provocado. Me levanté de nuevo y fui hasta la cocina. Abrí un cajón de golpe, buscando algo para descargar la rabia, y mis manos apretaron un cuchillo que usábamos para cortar carne. No llegué a levantarlo, no llegué a usarlo, pero la tensión en mis brazos me hizo consciente de lo cerca que estaba de cruzar un límite peligroso. Solté el cuchillo de inmediato, con un estrépito que retumbó en la cocina, y me apoyé contra la pared jadeando. Clara llegó detrás de mí, llorando, repitiendo mi nombre una y otra vez, pero sus lágrimas me parecían teatrales, tardías, vacías de valor. Me has destrozado, Clara. ¿Lo entiendes? Le dije con voz quebrada. Ella me abrazó por la espalda, y aunque quise apartarla de inmediato, esta vez no lo hice. Me quedé quieto, sintiendo cómo sus brazos rodeaban mi cintura, escuchando sus sollozos que se mezclaban con mi respiración entrecortada. Por un instante pensé que tal vez todo lo que había construido hasta entonces se podía derrumbar en cuestión de segundos, sin remedio, sin posibilidad de volver atrás. La rabia no me abandonaba, pero junto a ella apareció una tristeza densa, profunda, que me inmovilizó. No era solo la traición en sí, era la constatación de que nunca volvería a mirar a Clara con los mismos ojos. Esa certeza dolía más que cualquier otra cosa. No había marcha atrás. La tensión acumulada explotó cuando regresamos al dormitorio. Clara seguía con lágrimas en los ojos, intentando buscar palabras que suavizaran lo ocurrido, pero yo ya no estaba dispuesto a escuchar excusas vacías. Cerré la puerta con fuerza y me planté frente a ella, que permanecía con los hombros encogidos, como si esperara una condena. Le exigí que hablara, que dejara de esconderse detrás de frases vacías, que me dijera con detalle cuándo había empezado todo y qué lugar ocupaba yo en su vida. Ella balbuceó que no sabía explicarlo, que se había sentido sola, que yo estaba demasiado centrado en mi trabajo y en nuestras obligaciones. Aquello me encendió aún más, porque convertir mi esfuerzo en un reproche era el golpe más bajo que podía darme. ¿Sola? Le grité, golpeando con el puño la pared. Te he dado todo lo que tengo, he trabajado horas interminables para que no te falte nada, para que vivamos bien, para que Lucía tenga todo lo que necesita. ¿Y me dices que te sentías sola? Clara se cubrió el rostro con las manos y negó con la cabeza, como si quisiera borrar sus propias palabras. Pero yo no la dejé escapar. La arrinconé con preguntas rápidas, hirientes, que buscaban arrancar cada pedazo de verdad.
Le pregunté cuántas veces había estado con él, si lo había traído más veces a mi casa, si había fingido cariño conmigo después de acostarse con otro. Ella respondió con evasivas, diciendo que habían sido pocas veces, que nunca quiso que yo me enterara, que cada encuentro había terminado con un sentimiento de culpa insoportable. Su voz era frágil, pero no había arrepentimiento verdadero en sus ojos, solo miedo a perder lo que tenía. No soporté la idea de que hubiera usado nuestro dormitorio para su traición. Empecé a recoger objetos, tirándolos al suelo, rompiendo un marco de fotos que tenía nuestra imagen de vacaciones. Clara me suplicaba que parara, que pensara en la niña, que no convirtiera la casa en un campo de batalla. Ese fue el detonante de un nuevo estallido. ¿Ahora te acuerdas de Lucía? Le dije con los dientes apretados. ¿Cuándo estabas con él aquí dentro, pensaste en tu hija? ¿Pensaste en lo que sentiría si supiera que su madre destrozó a su padre? Ella cayó de rodillas, llorando de forma convulsa, y me pidió que no dijera esas cosas. Su llanto era fuerte, pero a mí me parecía ajeno, distante, como si se tratara de una estrategia más que de un arrepentimiento real. En ese momento sentí que nada de lo que dijera podría compensar lo que había hecho. La rabia me dominaba tanto que empecé a lanzar preguntas cada vez más violentas, obligándola a escuchar el peso de mis acusaciones. ¿Qué te daba el que yo no te daba? La miré directamente, esperando una respuesta que nunca llegó. ¿Qué parte de ti decidió que lo nuestro no valía nada? Ella no contestó, solo lloraba, y eso me hizo sentir aún más traicionado. Porque el silencio era la confirmación de que no había excusa válida, de que había elegido a otro sin pensar en mí, sin pensar en nuestra familia. La agarré de los brazos y la obligué a mirarme. Mírame a los ojos y dime que fue un error. Atrévete a decirlo. Clara temblaba, pero finalmente murmuró que sí, que había sido un error, que quería salvar nuestro matrimonio. Esa confesión no me convenció. Era la típica frase que cualquiera pronuncia cuando lo atrapan, no cuando siente la necesidad genuina de arrepentirse. La solté bruscamente y me alejé, jadeando como si hubiera corrido kilómetros. Sentía la sangre hervir, los puños cerrados, la garganta seca. Ella se levantó despacio, se acercó y me suplicó que le diera una oportunidad, que podía demostrarme que seguía amándome. Yo me reí con amargura, un sonido que ni yo reconocí como mío, y le dije que no tenía derecho a hablar de amor después de acostarse con otro hombre en mi propia cama. La discusión subió de tono hasta niveles insoportables. Los gritos retumbaban por todo el piso, las acusaciones se mezclaban con las súplicas, y cada palabra añadía una herida nueva. En un momento de rabia absoluta, le dije que había destruido todo lo que habíamos construido, que para mí ya no era más que una extraña que compartía mi apellido. Ella intentó acercarse de nuevo, y yo empujé la mesilla de noche contra la pared, haciendo que una lámpara se rompiera en el suelo. El ruido seco cortó el aire y ambos nos quedamos unos segundos en silencio, respirando con dificultad, como si el estallido nos hubiera devuelto a la realidad. Clara aprovechó ese instante para hablar con más calma. Me dijo que no sabía en qué momento había empezado a equivocarse, que Álvaro la había hecho sentir viva en un momento en el que pensaba que nuestra relación estaba estancada. Sus palabras fueron un golpe seco, porque implicaban que yo había dejado de significar algo para ella. No fue una excusa, fue una confesión brutal que me atravesó como un cuchillo. Entonces lo tenías claro, respondí con voz baja, controlando la rabia. No fue casualidad, no fue un accidente. Lo buscaste porque ya no te servía lo que yo te daba. Ella intentó negarlo, diciendo que aún me quería, que todo había sido un desvío sin importancia, que lo nuestro seguía siendo lo más valioso de su vida. Yo no lo acepté. No podía aceptar que alguien que realmente ama sea capaz de humillar de esa forma. El enfrentamiento se prolongó durante más de una hora, en la que pasamos de los gritos al silencio absoluto, de las lágrimas a la amenaza de romperlo todo.
Al final, los dos terminamos agotados, sentados en extremos opuestos de la cama, sin tocarnos, sin mirarnos, respirando el mismo aire contaminado por la traición. Clara seguía murmurando que quería arreglarlo, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera, mientras yo, con la mente nublada por la ira, empecé a pensar que si ella me había destrozado con su traición, yo no podía quedarme inmóvil. Tenía que devolverle el golpe. Esa idea comenzó a tomar forma en mi cabeza con una claridad inesperada. No bastaba con gritar, no bastaba con reproches. Tenía que sentir lo mismo que yo estaba sintiendo. Tenía que pagar de una manera que no olvidara jamás. Pasaron 2 días en los que apenas crucé palabra con Clara. Dormíamos en la misma casa, pero yo en el sofá del salón y ella en el dormitorio. Lucía preguntaba por qué discutíamos tanto y yo respondía con evasivas para no arrastrarla a la guerra que se libraba entre sus padres. Durante esas horas de silencio, mi mente no dejaba de planear. No quería limitarme a firmar un divorcio rápido ni a desaparecer con una maleta. Eso habría sido darle la oportunidad de rehacer su vida sin consecuencias. Yo necesitaba que entendiera el daño exacto que me había causado, que se enfrentara a una pérdida equivalente, que su seguridad, su prestigio y su comodidad se derrumbaran del mismo modo en que había derrumbado mi confianza. La oportunidad surgió antes de lo que pensé. Clara trabajaba como coordinadora en una empresa de marketing, un puesto que había conseguido gracias a los contactos que yo le presenté cuando todavía intentaba abrirse camino. Yo sabía que había reuniones periódicas con sus superiores y que esa semana tenía que presentar un informe clave. Revisé la agenda que había dejado encima de la mesa y confirmé la fecha. Esa mañana, mientras ella se preparaba, le dije que quería hablar con ella por la tarde y que estuviera en casa temprano. Ella aceptó sin sospechar nada, creyendo que al fin estaba dispuesto a negociar una salida pacífica. Cuando se marchó, me vestí con calma, cogí las llaves del coche y conduje hasta la oficina donde trabajaba. Tenía todavía conocidos allí, gente que me debía favores, y no fue difícil acceder al edificio con una excusa. Esperé el momento exacto en el que la reunión comenzó. Clara se encontraba en la sala principal, rodeada de directivos, presentando su informe con diapositivas. Abrí la puerta con paso firme, ignorando las miradas sorprendidas, y lancé sobre la mesa una carpeta que contenía copias de mensajes impresos que había recuperado de su correo, pruebas claras de su relación con Álvaro. No eran fotos íntimas ni nada semejante, pero sí conversaciones que dejaban en evidencia que su aventura no era un simple desliz. El silencio en la sala fue absoluto. Los directivos la miraron incrédulos mientras ella intentaba balbucear que aquello no tenía nada que ver con su trabajo. Yo no le di opción a explicar. Les hablé con voz firme, relatando cómo había utilizado excusas laborales para cubrir sus encuentros y cómo esa relación se había desarrollado en paralelo a sus responsabilidades. No levanté la voz, pero cada palabra la hundía más frente a quienes decidían su futuro profesional. Clara trató de interrumpirme, pero uno de sus superiores la hizo callar con un gesto severo. Salí de la sala sin mirar atrás, consciente de que su credibilidad había quedado destrozada. Esa fue la primera parte de mi venganza. Sabía que perdería ese puesto o, como mínimo, su reputación quedaría manchada para siempre en el sector. El golpe debía ser público, tan visible como lo había sido su traición para mí. Cuando regresé a casa, Clara me esperaba, temblando de rabia y vergüenza. Me reprochó haber arruinado su carrera, me llamó cruel, me acusó de querer destrozar su vida. Yo la escuché con calma, y cuando terminó le respondí con frialdad. Tú decidiste arruinar la mía primero. Lo único que he hecho es devolverte el reflejo. Ella me insultó entre lágrimas, pero ya no me afectaba. La segunda parte de mi plan estaba en marcha. Fui al banco y retiré de la cuenta conjunta una suma considerable, el dinero que yo había ahorrado en los últimos años. Lo transferí a una cuenta a mi nombre únicamente. No quería dejarla sin recursos básicos, pero sí quitarle la comodidad de la que se había beneficiado mientras jugaba a tener otra vida.
Cuando descubrió lo que había hecho, su rostro cambió por completo. Intentó discutir, recordarme que legalmente era también su dinero, que podía denunciarme. Yo le respondí que no temía tribunales, que en cualquier juzgado podría demostrar que la mayor parte de ese dinero provenía de mi trabajo y que ella había aportado muy poco en comparación. La amenaza la silenció, porque sabía que era verdad. Las discusiones continuaron hasta altas horas de la madrugada, pero yo no retrocedí. No estaba dispuesto a ceder, porque cada lágrima, cada súplica, me confirmaba que por fin sentía el peso de sus decisiones. No había marcha atrás. Si ella había querido vivir una doble vida, ahora se enfrentaba a un precio real. El golpe final se lo di frente a nuestros familiares más cercanos. Organicé una cena con mis padres, sus padres y algunos amigos íntimos. Clara creía que era un intento de reconciliación, un gesto para mostrar que seguíamos juntos. Durante la comida, esperé el momento en que todos estaban atentos y conté lo ocurrido con detalle. No exageré, no añadí adornos, simplemente relaté cómo la había encontrado, con quién y cuánto tiempo había durado todo. Su madre se llevó las manos al rostro, su padre me miraba con rabia contenida hacia ella, y mis propios padres guardaban un silencio incómodo, incapaces de asimilar lo que escuchaban. Clara intentó interrumpirme, negar partes, minimizar lo ocurrido, pero nadie le creyó. Esa noche, cuando todos se marcharon, Clara me miró con un odio que nunca antes le había visto. Me dijo que yo era despiadado, que había decidido destruirla por completo. Yo le contesté que no era odio lo que me movía, sino justicia. Que mientras yo estuviera hundido en el dolor de su traición, ella no iba a seguir viviendo como si nada. Tenía que cargar con las consecuencias, y esas consecuencias debían marcarla igual que su engaño me había marcado a mí. Me acosté en el sofá otra vez, pero esta vez pude dormir unas horas seguidas. No era paz lo que sentía, pero sí una calma extraña, la certeza de haber recuperado parte del control. Clara estaba rota, y aunque una parte de mí todavía sufría, otra se sentía vengada. Sabía que no era suficiente para borrar el dolor, pero era el inicio de algo que necesitaba cerrar a mi manera. Los días posteriores a la cena con nuestras familias fueron un torbellino de miradas frías, silencios cargados y discusiones a medias que nunca llegaban a una conclusión. Clara ya no intentaba acercarse físicamente, pero insistía en hablar, en buscar algún resquicio que pudiera servir como puente hacia una reconciliación. Yo, por el contrario, me encerraba cada vez más en mí mismo, pasando horas fuera de casa para evitar su presencia. La rabia inicial había comenzado a transformarse en un cansancio profundo, un agotamiento que me pesaba en los hombros y que no se aliviaba ni siquiera con el sueño. Llegó un punto en el que entendí que esa situación no podía prolongarse mucho más, que no era justo ni para mí ni para nuestra hija vivir en un hogar convertido en campo de batalla. Una noche de domingo, después de acostar a Lucía, Clara se acercó con cautela y me pidió que habláramos en serio. Acepté, aunque más por necesidad de cerrar esa herida que por interés en escuchar nuevas excusas. Nos sentamos en el salón, ella en un extremo del sofá y yo en el otro. La televisión estaba apagada, las luces bajas, y el silencio era tan denso que incluso el tic-tac del reloj colgado en la pared resultaba insoportable. Clara fue la primera en hablar. Con voz temblorosa, me dijo que había pensado mucho en lo que había pasado, que sabía que lo nuestro estaba en ruinas, pero que quería al menos intentar rescatar algo por el bien de nuestra hija. Yo no la interrumpí, la dejé continuar mientras mis manos se entrelazaban con fuerza. Ella insistió en que aún me quería, que lo de Álvaro había sido un error que había terminado de inmediato después de que yo lo descubriera, que no pensaba volver a verlo. Sus palabras sonaban medidas, como si las hubiera practicado 1000 veces antes de sentarse frente a mí. Cuando terminó, respiré hondo y por primera vez hablé sin gritar. Le dije que ya no era una cuestión de amor o de desamor, que lo que había muerto era la confianza, y que sin confianza no había nada que sostuviera un matrimonio. Ella me miró como si no entendiera, como si creyera que aún podía reconstruirse lo que había destruido,
y entonces le expliqué con detalle lo que yo sentía. Le conté que cuando entré en la habitación aquella tarde y la vi con otro hombre, algo se rompió dentro de mí de manera irreversible, que la imagen de su traición se había grabado en mi mente con tal fuerza que cada vez que intentaba mirarla solo veía esa escena repetida una y otra vez. No se trataba de venganza ya, ni de rabia, se trataba de una herida que no cicatrizaría jamás. Ella lloró en silencio mientras yo hablaba, y por primera vez sentí que mis palabras la atravesaban sin defensa posible. Le dije que mis actos de los últimos días, los que ella llamaba crueldad, no eran más que una forma desesperada de equilibrar la balanza, de hacerle sentir parte del sufrimiento que me había causado. Reconocí que tal vez había ido demasiado lejos, que exponerla frente a su trabajo y su familia había sido extremo, pero también aclaré que no me arrepentía, porque esa era la única manera en la que podía soportar seguir respirando bajo el mismo techo. Clara me pidió una oportunidad más, me rogó que intentáramos terapia de pareja, que buscáramos ayuda externa, que no destruyéramos lo que habíamos construido durante años. Yo asentí con la cabeza lentamente, pero no como respuesta afirmativa, sino como gesto de quien ya tomó una decisión definitiva. Le expliqué que no quería prolongar la agonía, que no veía sentido en sentarnos frente a un terapeuta para fingir que aún había algo que salvar cuando en realidad lo único que quedaba era resentimiento y recuerdos amargos. Ella me interrumpió alzando la voz, reprochándome que yo tampoco había sido un marido perfecto, que me había volcado demasiado en el trabajo y que muchas veces la había dejado sola. Esa acusación me golpeó, no porque tuviera razón, yo sabía que todo lo que hacía era para sostenernos, sino porque confirmaba que en su mente todavía buscaba repartir culpas en lugar de asumir la responsabilidad completa de su traición. Eso me convenció aún más de que no había futuro juntos. La tensión creció hasta que decidí poner punto final. Le dije que lo mejor era separarnos, que buscaríamos la manera de explicárselo a Lucía sin dañarla, que podíamos intentar mantener una relación civilizada por el bien de nuestra hija, pero que yo no volvería a ser su marido. Clara rompió a llorar de manera descontrolada, repitiendo que no quería perderme, que no soportaría la vergüenza de enfrentar a todos como la culpable del fracaso. Yo la miré fijamente y le respondí que esa vergüenza no era más que el reflejo de sus decisiones, que nadie la había obligado a cruzar la línea, que lo hizo sabiendo lo que arriesgaba y que ahora debía cargar con el resultado. Después de esa conversación, nos quedamos callados largo rato, cada uno hundido en sus pensamientos. Yo sentía una mezcla de alivio y tristeza, como si al pronunciar la decisión definitiva hubiera soltado un peso enorme, pero a la vez aceptaba que mi vida iba a cambiar de forma radical. Miraba a Clara y ya no veía a la mujer con la que me casé, sino a alguien desconocido, alguien que me había demostrado de lo que era capaz. Finalmente, me levanté y le dije que dormiría en el sofá hasta que resolviéramos legalmente la separación, que necesitaba espacio y que ella debía respetarlo. Clara no respondió, simplemente se quedó sentada, con la mirada perdida y el rostro empapado en lágrimas. Yo apagué las luces y me recosté en el sofá, con el cuerpo exhausto pero con la mente por primera vez en calma. Sabía que la decisión estaba tomada y que no había marcha atrás. El proceso de separación comenzó pocos días después de aquella última conversación. No hubo escenas dramáticas, porque la decisión ya estaba tomada y cualquier intento de prolongar lo inevitable solo habría intensificado el desgaste. Clara aceptó a regañadientes contactar con un abogado, y entre ambos acordamos que lo prioritario era garantizar el bienestar de Lucía. Esa premisa se convirtió en la única base de entendimiento que quedaba entre nosotros, porque en todo lo demás el aire estaba enrarecido y la desconfianza era absoluta. Durante las primeras reuniones legales, Clara evitaba mirarme a los ojos, respondía con monosílabos y se limitaba a asentir cuando el abogado explicaba los trámites. Yo me mantenía firme, sin alterarme, como si hubiera agotado toda la rabia en las semanas anteriores. En realidad, lo que sentía era una especie de vacío, una calma extraña que me permitía escuchar cada palabra sin perder el control. Las discusiones sobre la custodia de Lucía fueron las más tensas. Clara insistía en quedarse con la mayor parte del tiempo,
argumentando que la niña estaba más acostumbrada a ella, que siempre había pasado más horas bajo su cuidado. Yo respondí con hechos, recordando que mi trabajo me había permitido sostener la casa y que mi relación con mi hija era tan sólida como la suya. Finalmente, llegamos a un acuerdo de custodia compartida, que aunque no era exactamente lo que yo deseaba, representaba un equilibrio justo. Esa decisión me dolió menos de lo que imaginaba, porque entendí que lo más importante no era ganar una batalla legal, sino asegurar que Lucía creciera en un ambiente donde no percibiera odio constante entre sus padres. Cuando firmamos los primeros documentos de separación, me invadió una sensación de cierre. No era alegría, tampoco tristeza pura, sino una liberación acompañada de la certeza de que ya no tenía que seguir luchando contra un muro. Clara salió de la oficina del abogado sin dirigirme la palabra, y en ese silencio comprendí que para ella el golpe definitivo había sido mi firmeza, mi negativa a dejarme manipular por súplicas o promesas vacías. Tal vez esperaba que, con el tiempo, yo cediera, que la costumbre y la necesidad de estabilidad me hicieran replantearme la ruptura. No fue así, y en su mirada percibí que lo entendía demasiado tarde. Durante las semanas posteriores, comencé a reorganizar mi vida. El piso quedó en silencio, ya sin las discusiones ni los intentos de reconciliación. Clara se mudó temporalmente con sus padres mientras buscaba un lugar propio, y yo me quedé con la mitad de los muebles y objetos que habíamos compartido. Fue duro vaciar armarios, retirar fotos, dividir enseres, pero también fue un ejercicio de limpieza necesario. Cada espacio libre me recordaba que el pasado había terminado y que por primera vez en mucho tiempo tenía la oportunidad de construir algo nuevo, solo con lo que realmente necesitaba. Una noche, mientras revisaba unas cajas, encontré un álbum de fotos antiguas, con imágenes de nuestros primeros años juntos. Me detuve a observar cada página, y por un momento sentí un nudo en la garganta. Allí estaba yo, sonriendo junto a Clara, abrazándola en viajes, en celebraciones, en momentos que alguna vez fueron auténticos. No pude evitar preguntarme en qué momento exacto se había quebrado todo, cuando había dejado de ser suficiente para ella. Sin embargo, cerré el álbum y lo guardé de nuevo, porque entendí que esas respuestas ya no cambiarían nada. No se trataba de encontrar el instante de la ruptura, sino de aceptar que el final había llegado y que yo debía mirar hacia adelante. Lucía fue mi principal motor en ese proceso. Cada fin de semana que pasaba conmigo se convertía en un recordatorio de que, a pesar de la traición, yo seguía teniendo un papel fundamental en su vida. Jugábamos, paseábamos por el retiro, comíamos helado en la Gran Vía, y en esos momentos recuperaba la fuerza que creía perdida. Ella me preguntaba a veces por su madre y por qué no vivíamos juntos, y yo respondía con la mayor honestidad posible para su edad, diciéndole que a veces los adultos no se entienden pero que eso no significaba que la quisiéramos menos. Esas conversaciones me ayudaron a comprender que la responsabilidad más grande que tenía no era vengarme de Clara ni hundirme en el resentimiento, sino ser un padre presente y estable. Con el paso de los meses, comencé a reflexionar sobre lo ocurrido desde otra perspectiva. La traición había sido devastadora, pero también me había mostrado facetas de mí mismo que desconocía. Descubrí que podía enfrentar un dolor insoportable y seguir en pie, que podía imponer límites y no dejarme arrastrar por la manipulación, que tenía la capacidad de tomar decisiones firmes incluso cuando todo dentro de mí pedía gritar y destruir. Esa fortaleza nueva no borraba las cicatrices, pero me preparaba para un futuro distinto. Clara intentó comunicarse algunas veces para hablar más allá de lo legal, para pedirme perdón con calma, pero yo ya no estaba interesado en escuchar. Mis respuestas eran cortas, siempre centradas en asuntos prácticos relacionados con nuestra hija. Nunca volví a gritarle ni a humillarla, porque entendí que la verdadera victoria no era prolongar el castigo, sino liberarme de la necesidad de seguir hiriéndola. Había cumplido mi venganza, había sentido el alivio momentáneo de verla caer, pero al final la auténtica justicia estaba en dejarla atrás y no permitir que siguiera ocupando espacio en mi mente. La conclusión a la que llegué fue clara: a veces no se trata de recuperar lo perdido,
sino de aceptar que la vida se reinventa en medio del desastre. Mi matrimonio terminó en una escena brutal que nunca olvidaré, pero ese mismo final me abrió los ojos para comprender que la dignidad personal no puede negociarse. Aprendí que la lealtad no se suplica, se demuestra con hechos, y que cuando alguien rompe ese pacto no hay reparación posible, solo queda seguir adelante. Hoy sé que el futuro será distinto. No idealizo lo que vendrá, pero tengo la certeza de que seré más exigente con lo que permito en mi vida. Clara quedó atrás, junto con las sombras de su traición. Lo que permanece es mi capacidad de reconstruirme y de ofrecerle a mi hija un ejemplo de fortaleza. Esa es la lección definitiva: nadie puede evitar que te traicionen, pero sí puedes decidir cómo reaccionar, y yo elegí no convertirme en una víctima perpetua, sino en alguien que, después de perderlo todo, aprendió a recuperar el control de su destino.